Dicen que la vida comienza a 40. Pero, ¿qué pasaría si eso no fuera solo una frase reconfortante? ¿Qué pasaría si fuera una verdad psicológica? Carl Jung, una de las mentes más grandes de la psicología, creía que todo antes de 1940 es simplemente una preparación, solo el ensayo. Hasta ese momento, estás recolectando herramientas, experiencia, heridas, máscaras, sin embargo, sabiendo quién eres realmente. Y luego, algo comienza a agitarse. A los 40, las preguntas se vuelven más nítidas. El ruido de la ambición se suaviza, y una voz tranquila en el interior comienza a hablar. Comienza a sentir el peso de las cosas que solía ignorar. Tiempo, significado, arrepentimiento, anhelo. La persona que presentaste al mundo durante tanto tiempo de repente se siente como un extraño, y por primera vez te preguntas, no lo que otros esperan de ti, pero quién eres debajo de todo. Esto no es una crisis, es una vocación. En este video, profundizaremos en la visión de Jung de la segunda mitad de la vida, una época no de declive, sino de transformación. Verá por qué los primeros 40 años no se desperdician, sino necesarios, y cómo el verdadero viaje comienza no con respuestas, sino con preguntas más profundas. Porque más allá de la juventud y el éxito, se encuentra algo mucho más poderoso: el redescubrimiento del alma. Comencemos. La máscara que usamos hasta 40. Antes de los 40 años, la mayoría de nosotros vivimos en lo que Carl Jung llamó la primera mitad de la vida. Es un periodo no definido por la verdad interior, sino por la adaptación, construyendo lo que describió como la persona, la máscara social que usamos para cumplir con las expectativas del mundo. Esta persona no es necesariamente una mentira. Es una herramienta necesaria, una forma de supervivencia. Aprendemos cómo comportarse, cómo tener éxito, cómo encajar en los marcos de la sociedad. Dimos forma a nuestras carreras, nuestras familias, nuestras identidades. Encontramos roles que desempeñar: el triunfador, el cuidador, el rebelde, el perfeccionista. Nos volvemos buenos con ellos. Algunos de nosotros incluso nos admiramos por ellos. Pero lentamente, casi imperceptiblemente, olvidamos que la máscara no es nuestra cara. Comenzamos a confundir el rendimiento con la persona. Esto no es un defecto, es parte del desarrollo. Como Jung entendió, el ego debe construirse antes de que pueda ser cuestionado. No puedes trascender un yo que aún no se ha formado. La primera mitad de la vida es la construcción de la autoimagen, y como todos los edificios, debe aumentar antes de que se pueda examinar para detectar grietas. Pero, ¿qué sucede cuando la estructura ya no encaja? En algún momento del camino, a menudo a finales de los años 30 o tantos años, algo comienza a cambiar. Las estrategias que una vez trabajaron comienzan a perder su poder. Cumple con el éxito, pero ya no te satisface. Llegas a tus metas, pero sientes un vacío extraño. Te encuentras en una relación, en un hogar, en una vida que parece completa en papel, pero se siente distante en el corazón. Ese es el comienzo del punto de inflexión. Es sutil al principio. Un sentido persistente de que hay más en la vida que esto. Un dolor tranquilo por algo que no puedes nombrar. Un sueño que empiezas a olvidar. Una voz que dice, esto no es lo que realmente soy. Para algunos viene como agotamiento, para otros depresión. A veces llega a través de la pérdida, la enfermedad, la traición. Algo interrumpe el impulso, y por primera vez, te ves obligado a hacer una pausa y preguntar, ¿por qué realmente estoy aquí? Aquí es donde la psicología de Jung se convierte no solo en la teoría, sino un espejo. Vio este cambio no como disfunción, sino como una invitación, como una llamada interna hacia la individualización, el proceso de estar completo. No se trata de ser perfecto. Se trata de integrar las partes de usted que ha negado, reprimido o ignorado.
las partes que nunca tuvieron un lugar en su personalidad. El artista en el contador, el enrutador en el ejecutivo, el soñador en el escéptico, el sanador en los heridos. Todas las caras olvidadas que dejaste atrás para tener éxito comienzan a llamar a tu puerta. Y puede ser aterrador, porque para muchos este momento se siente como un fracaso, como desentrañar, como una crisis de mediana edad. Pero Jung te diría, no es un colapso, es un gran avance. La vida que construiste era real, pero ahora, algo más profundo está pidiendo que surja. Puede comenzar a cuestionar su matrimonio, tu trabajo, tus creencias. Puede encontrarse llorando por cosas pequeñas, o atraído por el arte, la naturaleza, el silencio. Puedes alejarte de las personas que una vez te definieron. Puede comenzar a leer libros que nunca consideró, atraídos por historias que hablan de algo antiguo y no hablado dentro de usted. Este es el comienzo de la segunda mitad de la vida, aunque es posible que no lo reconozca como tal. Puedes pensar que te estás perdiendo, pero en realidad estás empezando a encontrar lo que fue enterrado debajo de todo el tiempo. Y el proceso no es rápido, no hay atajos. A menudo requiere soledad, humildad y una voluntad de sentirse perdido, porque el mapa que usaste hasta ahora ya no funciona. Ya no estás subiendo una montaña, estás entrando en un bosque, un lugar sin señales. Un lugar donde la lógica da paso a la intuición. Y sin embargo, en ese bosque, algo extraordinario comienza a suceder. Empiezas a escucharte de nuevo. Escuchas la voz que silenciaste para ser aceptada. Recuerdas las cosas que alguna vez amaste antes de que el mundo te dijera que fueras útiles. Encuentras un tipo de fuerza que no tiene nada que ver con el control y todo que ver con la rendición. Es el comienzo de ser real, no admirado, no eficiente, no es perfecto, pero real. Y en ese espacio, comienza el trabajo de la segunda mitad de la vida, no la construcción de la identidad, sino el descubrimiento del alma. Llega un momento, a menudo tranquilo y sin previo aviso, cuando el ruido del mundo comienza a desvanecerse. No porque la vida misma se haya ralentizado, sino porque su hambre de validación externa comienza a disolverse. Después de 40, algo dentro de los cambios. Los aplausos que una vez anheló no resuena de la misma manera. Los elogios que una vez persiguiste ahora, se siente hueco. Y en esa quietud, donde una vez había ambición, ahora hay algo más profundo. Un susurro del alma. Carl Jung creía que el alma no habla en el lenguaje de la razón o el logro. Habla a través de sueños, símbolos, intuición, las cosas que se nos enseña a descartar en la primera mitad de la vida. Hasta 40, estamos capacitados para hablar en términos medibles, promociones, relaciones, posesiones, logros. Pero al alma no le importan las medidas, solo anhela ser escuchado, para ser recordado, para ser visto. En el silencio que sigue sus primeros éxitos, o incluso sus primeros fracasos, comienzas a escucharlo. Puede comenzar como una pregunta que no puede responder, un descontento extraño, un anhelo que se niega a ser satisfecho. Te despiertas en medio de la noche, no con pánico, sino con un vacío que te hace mirar al techo. Empiezas a preguntarte si la vida que construyiste es la vida que realmente querías, o solo la vida que creías que se suponía que debías vivir. Esto no es una crisis. Es el alma tocando suavemente, persistentemente, pidiendo tu atención. Para algunos este golpe llega después de la pérdida de un ser querido. Para otros, después de lograr un sueño de toda la vida y darse cuenta de que no trajo alegría duradera. A veces, es un divorcio. A veces, es una enfermedad. A veces, es simplemente la quietud de una mañana donde todo se siente igual, y esa igualdad se vuelve insoportable. Estos momentos despojan la ilusión. No les importa su estado o su horario. Llegan con un mensaje. Eres más que la vida que has construido. El alma ha esperado pacientemente debajo de la persona. No se apresura. No exige.
Pero después de 1940, cuando el ego comienza a aflojar su agarre, el alma ve su apertura. Y cuando comienza a hablar, no usa palabras, usa sentimientos. Puede encontrarse llorando sin saber por qué, o riéndose de los recuerdos que resurgen sin previo aviso. Es posible que se sienta atraído por ciertos lugares, ciertos libros, ciertos momentos de su pasado que de repente se sienten vivos nuevamente. Este es el comienzo del trabajo del alma. Empiezas a sentir que la vida no se trata solo de supervivencia o éxito, sino del significado. Y el significado no es algo que pueda comprender o planificar, es algo que debes sentir. Surge cuando comienzas a alinear tu vida no con lo que otros esperan, sino que lo que sabes en secreto es cierto. Esta verdad no viene en grandes revelaciones, viene en pequeños reconocimientos, despertares de Tiny que cambian la dirección de su vida por grados. Es posible que se encuentre necesitando más soledad, no porque estés solo, sino porque estás escuchando. En silencio, comienzas a recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién era. Te reconectas con sueños de la infancia, impulsos creativos, preguntas espirituales que alguna vez enterraste. El mapa antiguo ya no se aplica. Empiezas a seguir una brújula interna. Y aunque el camino puede parecer incertidumbre para los demás, comienza a sentirse como en casa con usted. Jung llamó a este proceso individualización. El descubrimiento gradual de su verdadero yo, desde debajo de las capas de adaptación y expectativa. No se trata de rechazar la vida que has vivido. Se trata de profundizarlo, integrando las partes de usted que quedaron atrás, haciendo las paces con las contradicciones dentro de ti. Ya no estás tratando de ser una cosa. Te estás permitiendo estar completo. Esta totalidad incluye todo lo que se le enseñó a esconderse, su sensibilidad, su miedo, su maravilla, su deseo de más que el éxito material. Y cuanto más escuches, más estas partes ocultas comienzan a mostrarte el camino. No a través de la lógica o la estrategia, sino a través de la resonancia. Algo dentro simplemente se siente bien. Un camino se siente vivo. Una decisión, aunque irracional, se siente necesaria. Y cuanto más profundo vayas, más te das cuenta de que el alma no es un concepto, es una presencia. Es la parte de ti la que no envejece, no funciona, no busca la aprobación. Es el niño, el artista, el místico, el vagabundo, el sanador. Es la parte de ti la que todavía cree en la belleza, incluso después de la decepción. Eso todavía, espera, incluso después de la pérdida. Eso todavía sueña incluso cuando la vida ha sido difícil. Después de 40, esta parte de ti se vuelve más fuerte, no porque de repente aparece, sino porque finalmente estás lo suficientemente callado como para escucharlo. Comienza a tomar diferentes decisiones, no necesariamente más grande, sino más verdadero. Puede dejar un trabajo que ya no se ajuste, puede volver a la música o pintar o escribir. Finalmente puede decir lo que ha tenido miedo de decir. Puede alejarse de algo que ya no refleja quién es usted. Estos no son actos impulsivos. Son los movimientos lentos y deliberados de alguien que se despierta, no a una nueva vida, sino a la vida que estaban destinadas a vivir todo el tiempo. Y no siempre es pacífico. Escuchar el alma significa enfrentar el dolor. Significa enfrentar arrepentimiento, decepción, vergüenza. Pero también significa descubrir una profundidad de alegría que ningún logro te dio. Un sentido de propósito, no basado en el resultado, sino en la presencia. Empiezas a sentirte vivo no porque todo es perfecto, sino porque todo es finalmente real. Esto es lo que trae el silencio después de 40, el espacio para escucharse a sí mismo, el coraje de seguir lo que resuena, la humildad para dejar de lado lo que ya no sirve, y la voluntad de comenzar de nuevo, no desde cero, sino de la verdad, el descenso a la sombra, conocer al ser oculto. Para cuando llegamos a 40,
Algo antiguo comienza a revolver debajo de la superficie de nuestras vidas cuidadosamente manejadas. No es educado. No es conveniente. No le importa horarios o logros. Es lo que Carl Jung llamó la sombra. La parte de nosotros mismos a nosotros mismos nos enseñaron a suprimir, negar o repudiar. Y es precisamente en esta etapa de la vida, cuando el ego comienza a perder su dominio, que la sombra aumenta para ser vista. La mayoría de la gente no entiende la sombra. Creen que son solo las partes oscuras, agresión, celos, lujuria, rabia. Pero Jung lo sabía mejor. La sombra no es malvada. Es simplemente lo que está oculto. Contiene no solo nuestros impulsos, inaceptables, sino también nuestro potencial no vivido, nuestros dones olvidados, nuestra creatividad silenciada, nuestras pasiones prohibidas, nuestro poder tranquilo. Todo lo que enterramos para ser aceptados ahora llama a la puerta preguntando, ¿me recuerdas? Y al principio, resistimos. Decimos, ese no soy yo. Intentamos explicarlo. Nos decimos que es solo una fase, un estado de ánimo, una confusión pasajera. Pero la sombra es paciente. Espera. Aparece en nuestras relaciones, en argumentos que no entendemos, en las atracciones que no podemos explicar. Habla a través de nuestros cuerpos, a través de la tensión, la fatiga, la enfermedad. Aparece en nuestros sueños, en nuestro arte, en las fantasías que nunca nos atrevemos a expresar. No será ignorado para siempre. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 40? Porque la primera mitad de la vida se trata de construir. Construyendo una carrera, una familia, una reputación. Estamos tan ocupados escalando que no tenemos tiempo para mirar hacia abajo. Pero finalmente, llegamos a una repisa. Nos detenemos. Miramos hacia atrás. Y comenzamos a darnos cuenta. Hay partes de nosotros mismos que dejamos atrás para llegar aquí. El niño que amaba bailar. El adolescente que cuestionó la autoridad. La mujer que anhelaba viajar. El hombre que quería llorar. Estas piezas de alma no desaparecieron, simplemente se escondieron. Ahora vienen a reclamar su lugar. Conocer la sombra no es cómodo. A menudo se siente como desmoronarse. Puede sentirse abrumado, emocional, fácilmente activado. Puede comenzar a cuestionar todo. Sus creencias, su identidad, sus elecciones. Esto no es debilidad. Esto es lo que Jung llamó el descenso al inconsciente, un proceso sagrado. La noche oscura necesaria antes del amanecer. Y aquí está la verdad de la que pocos hablan. Este descenso no es opcional. Si lo ignoras, aparece de otras maneras. Proyectas tu sombra sobre los demás, viendo en ellos lo que te niegas a enfrentar en ti mismo. Sabotaje las relaciones. Repitas patrones destructivos. Te adormes con trabajo, alcohol, pantallas, pero si estás dispuesto a enfrentar la sombra, si estás dispuesto a sentarte con ella en lugar de huir de ella, sucede algo milagroso. Empiezas a recuperarse. Ves que tu ira tiene un mensaje, que su envidia apunta a sus propios deseos descuidados, que tu tristeza no es un defecto, sino una señal. Dejas de tratar de ser bueno y comienzas a ser entero. Y la integridad incluye todo. La belleza y el quebrantamiento. La luz y la oscuridad. La parte de ti que tiene éxito y la parte de ti que autosabotaje. Cuando lo mantienes todo con compasión, la guerra dentro comienza a terminar. Aquí es donde comienza la verdadera transformación. Te das cuenta de que la sombra nunca fue tu enemigo. Era tu maestro. Era la parte de ti sosteniendo las verdades demasiado crudas para la vida anterior. Era el guardián de tu autenticidad. Al enfrentarlo, no solo te liberas, sino que te vuelves más capaz de amar a los demás. Porque ahora, ya no necesitas que sean perfectos. Ya no exiges que tengan el peso de tu propio ser negado. Te vuelves más indulgente, más real, más humano. Y extrañamente, la vida se vuelve más rica.
Los colores parecen más brillantes. La música te toca más profundo. Las conversaciones se vuelven más honestas. Te ríes más libremente. Lloras sin vergüenza. Te sientes verdadero por primera vez en años. Y aunque el mundo que te rodea puede verse igual, tu mundo interior está cambiando. Ya no estás tratando de ser alguien. Te estás convirtiendo a ti mismo. Este proceso no puede ser apurado. La sombra no responde a la fuerza, responde a la presencia. Aprendes a sentarte en incomodidad sin correr. Sostener el dolor sin arreglarlo. Preguntar, ¿qué está tratando de mostrarme? En lugar de, ¿cómo hago que se detenga? Este es el trabajo del alma, no para controlar la vida, sino escucharlo. Confiar en que todo lo que sientes tiene sentido, incluso las cosas difíciles, especialmente las cosas difíciles. Y cuando comienzas a vivir de esta manera, sucede algo inesperado. Empiezas a sentir paz, no porque la vida sea más fácil, sino porque ya no te estás luchando contra ti mismo. Aceptas tu complejidad. Dejas de necesitar probar cualquier cosa. Te mueves por el mundo no con certeza, sino con presencia. No con respuestas, sino con sinceridad. Y otros lo sienten. Confían más en ti. Se abren a ti, porque ya no te estás escondiendo. Ya no estás fingiendo. Finalmente estás en casa en tu propia piel. Este es el descenso del que habló Jung, no en la oscuridad, sino en profundidad. Es el camino del coraje, de curación, de convertirse. No se trata de arreglar quién eres. Se trata de conocer a quién siempre has sido y darles la bienvenida con los brazos abiertos. Abrazando el segundo acto. El viaje hacia la integridad. Alcanzar 40 no es simplemente un paso del tiempo. Marca un profundo punto de inflexión, un despertar a una nueva forma de vida que exige coraje, honestidad y rendición. Los años antes de que 40 fuera sobre construir, lograr y conformar, pero después de este umbral, la vida te invita a algo radicalmente diferente. El viaje. Hacia la integridad. Este viaje no sigue los caminos familiares de ambición o aprobación social. Es una llamada para reducir la velocidad, escuchar hacia adentro y abrazar el espectro completo de su ser. El ser fragmentado, dividido entre la persona y la sombra, lo consciente e inconsciente, comienza un lento proceso de integración. Es una obra de paciente y curación persistente. Carl Jung describió esto como individualización, el proceso a través del cual el individuo se vuelve completo al adoptar todos los aspectos de la psique, tanto luz como oscura, fuerza y vulnerabilidad. La individualización no se trata de la perfección o el dolor de escape. Se trata de vivir con autenticidad, coraje y compasión. El segundo acto de vida exige dejar de lado las ilusiones construidas en la primera mitad. Enchufes de control, certeza y la necesidad de complacer a otros. Requiere enfrentar verdades incómodas sobre usted y su vida y aceptarlas con amabilidad en lugar de juicio. Esto puede parecer un desprendimiento doloroso. Viejos roles y relaciones que ya no sirven a su crecimiento comienzan a caer. La seguridad de los patrones familiares da paso a lo desconocido. El futuro de repente parece menos predecible y más fluido. Pero dentro de esta incertidumbre se encuentra una libertad oculta. La libertad de convertirse en tu ser más verdadero. En esta etapa, la creatividad a menudo florece de maneras inesperadas. Las estructuras rígidas de la vida anterior se aflojan, dejando espacio para nuevas formas de expresión, ya sea a través del arte, la escritura, la práctica espiritual, o simplemente vivir con más atención. La voz del alma, previamente ahogada por el ruido de las demandas externas, se vuelve más clara, guiándole hacia las elecciones que resuenan profundamente. También es un momento de profundidad de relaciones. A medida que te vuelves más auténtico, atraes a otros que resuenan con tu verdadero yo. Las conexiones superficiales pierden su atractivo y busca bonos más profundos enraizados en la comprensión y aceptación mutua. Sin embargo,
Abrazar este viaje no está exento de desafíos. El ego resiste el control de la pérdida. El miedo, la duda y la soledad pueden surgir a medida que te alejas de las identidades y comodidades familiares. Pero estos sentimientos son signos de que la transformación está en marcha. La clave es enfrentar estos desafíos con paciencia y autocompasión. En lugar de avanzar a ciegas, aprendes a honrar tu ritmo y tu proceso. Usted reconoce que el crecimiento no es lineal. Viene en ciclos de expansión y contracción, claridad y confusión. Es importante destacar que esta segunda mitad de la vida te invita a abrazar la paradoja, la coexistencia de los opuestos dentro de ti mismo. Fuerza y vulnerabilidad, certeza y duda, alegría y tristeza. Aprendes que la integridad no se trata de eliminar las contradicciones, sino mantenerlas con apertura. Jung creía que esta integración conduce a un profundo sentido de paz, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino que surge de la armonía interior. Es una paz nacida de conocer y aceptarte completamente, incluso las partes que la sociedad una vez te dijo que te escondieras. Al abrazar este segundo acto, comienzas a vivir desde un lugar de autenticidad en lugar de expectativas. Entras en una vida definida no por lo que has logrado, sino por en quién te estás convirtiendo, y al hacerlo, abres la puerta a la verdadera libertad. La libertad de vivir con propósito, pasión y presencia. El camino puede ser incierto y sinuoso, pero es rico en posibilidades. Te invita a convertirte en el autor de tu propia historia, no una escrita por las demandas de los demás, sino una hecha de las profundidades de tu propia alma. Este viaje después de 40 no se trata de encontrar una respuesta final, sino de cultivar un diálogo de por vida con usted mismo. Una conversación llena de curiosidad, honestidad y amor. Es un camino de descubrimiento continuo, renovación y transformación. Y así, la vida real comienza, no como una llegada, sino como un desarrollo, un baile entre lo que has sido y lo que está por venir. La invitación es clara: abrazar todo lo que eres, para entrar valientemente en tu verdadero yo, y vivir pleno, profundamente y auténticamente. Mientras estamos en este umbral profundo, recuerde, la vida real realmente comienza después de 40, cuando finalmente nos atrevemos a escuchar nuestra alma, abrazar nuestras sombras y entrar en nuestra integridad. Este viaje no siempre es fácil, pero es el camino más gratificante que jamás haya caminado. Si este mensaje resuena con usted, lo invito a unirse a esta comunidad suscribiéndose al canal. Comparta sus pensamientos y experiencias en los comentarios a continuación. Su historia podría inspirar a alguien más a dar ese valiente primer paso. Y si encontró valor en este video, dale un gusto para ayudar a otros a descubrirlo también. Juntos, caminemos este camino de transformación y autenticidad. Tu viaje importa. Gracias por mirar.